Hello, les doy una cálida bienvenida a nuestro podcast Da Life. Mi nombre es Mayra Siriaco, que episodio tras episodio los acompaña. Bueno, como bien saben, aquí tratamos temas diversos y sé que el tema de hoy les va a encantar. Bueno, el día de hoy he traído un invitado especial. Ya lo conozco bastante tiempo. Él es el odontólogo Jorge Reinaga, que es mi odontólogo, por así decirlo, porque muchos años anteriores, cuando he ido a los odontólogos, siempre, la verdad me ha dado miedo, pero desde que fui a su consultorio, ese miedo se me quitó. Y quizás muchas personas se van a sentir identificadas porque es usual sentir ese miedo, ¿no? De ir al odontólogo. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar al odontólogo Jorge Hernández. Adelante, por favor. Hola Mayra, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bueno, lo he invitado porque hace mucho tiempo quería tratar este tema, que ahora en un momentito les vamos a indicar. Y bueno, como lo comenté, usted es mi odontólogo, por así decirlo. Él es el que me deja esa sonrisa que tengo ahora. Bueno, el público no lo conoce, cuéntenos un poquito de usted, a qué se está dedicando, soltero, casado, viudo, divorciado, y un poquito cuéntanos de usted. Bien, Mayra, sí, bueno, como dijiste, mi nombre es Jorge Reinaga, soy casado, tengo 2 hijos y contento, ¿no? Contento ejerciendo la profesión y también soy cristiano evangélico y tenemos una vida como familia muy bonita, en relación a la familia, ¿no? En relación a la profesión, como ya tú me conoces, desarrollándome todos los días y actualizándome también, estudiando un poquito también siempre para poder trabajar aplicando los conocimientos también actuales, ¿no? Sí, y en verdad me parece una carrera muy bonita, ¿no? Porque puedes ayudar quizás a otras personas también, ¿no? En base a la sonrisa, que es bastante importante para la presencia. Exacto. Bueno, sin más preámbulo, le voy a decir el tema de hoy. El tema de hoy es sonrisa sana sin gastar de más. Y bueno, una pregunta, quizás para romper el hielo, es, ¿usted siempre quiso ser odontólogo o quizás miró a otra profesión y después dijo, no, esta es mi vocación? No, yo recuerdo de muy pequeño, mi papá, ¿no? Mi padre me llevaba a un odontólogo que estaba cerca de la casa. Y mirando un poco todo lo que hacía, me llamaba la atención, hasta que también tuve un amigo que estudiaba la carrera y yo creo que siempre desde que tuve uso de razón en relación a lo que pensaba para el futuro, siempre quise ser odontólogo. Bueno, creo que poco a poco, mientras que somos niños y vamos creciendo, vamos viendo nuestro entorno y decimos, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, pero al final vemos nuestra vocación y eso nos gusta, ¿no? Exacto. Y qué bonito es ir al trabajo y decir, eso es lo que realmente me gusta hacer. Eso es muy bonito. Es verdad. Bueno, vamos a comenzar con las preguntitas. Una de ellas, en base a mitos y verdades, es, ¿cada cuánto tiempo tenemos que ir al odontólogo? He escuchado que dicen 1 vez al año, 2 veces al año. ¿Cuán cierto es eso? 2 veces al año es lo ideal, ¿no? Sobre todo por el tema de prevenir la aparición de lesiones cariosas o caries, lo que conocemos como caries. Normalmente yo creo que hay muchas diferencias en las opiniones, pero lo ideal es 2 veces al año, más que nada para una prevención. Ok, entonces tenemos claro que son 2 veces al año. Está bien. Yo en realidad creo que lo visito 1 vez al año por el tema de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo que sea 2 veces al año. Bueno, otra pregunta es, ¿qué hábitos dañan los dientes? Por ejemplo, vemos que a veces las personas se comen las uñas, hay personas también que abren botellas con los dientes, otros muerden hielo. ¿Cuán cierto de esto hay? Claro, la superficie o la superficie de las piezas dentarias tienen, al pasar de los años, cierto desgaste. Entonces, si uno usa los dientes para hacer cosas como las que mencionas, sin duda se van a fracturar, porque al comienzo la superficie es fuerte, pero al pasar el tiempo, en esos días y en esa época,
hay mucho movimiento de actividad y en las noches hay una actividad de presión intensa de los dientes de arriba con los dientes de abajo. Esto a causa de los músculos que están tensos y en realidad los músculos hacen que los dientes se pongan débiles por el desgaste, ¿no? Por la presión, lo que se llama bruxismo. Entonces, si uno masca hielo, come cosas muy duras, entonces eso que poco a poco se va desgastando, se va a romper. Bueno, otros hábitos son el consumo de los alimentos muy refinados, ¿no? Alimentos que van a quedarse pegados a los dientes. La saliva tiene un elemento, una proteína que hace que los alimentos cuando no se retiran de los dientes, o sea, no se cepilla uno bien, se empiecen a endurecer. Hay un endurecimiento y eso se va haciendo como una capa, otra capa encima y ya se pone dura y eso es lo que llamamos tártaro o sarro, ¿no? Tártaro o sarro. Y eso es lo que poco a poco va dañando también las encías, porque no solamente son los dientes, también son las encías. Por eso algunas personas se cepillan y les sale sangre, o simplemente en la noche, al levantar, al despertar, después de dormir, tiene también la boca con sangre. Eso es a causa de lesiones en las encías. Entonces son los dientes con los alimentos refinados o azúcares o alimentos que no se retiran con el cepillo. Entonces eso poco a poco va malogrando la superficie de los dientes, pero también no solamente los dientes, también tenemos las encías. Las encías también son afectadas cuando uno no tiene una buena técnica de cepillar, ¿no? Muy, muy interesante lo que nos comenta, porque sí, creo que a muchas personas le han pasado, ¿no? Sí. Bueno, en base, si hablamos de higiene y cuidados, ¿cuál es el correcto cepillado? Muchas veces he escuchado que dentistas dicen, puedes cepillarte de arriba para abajo. Lo normalmente que nos enseñan en casa es cepillarnos así. ¿Cuál es el correcto cepillado? Ahí, ahora tenemos el tema de todo lo que es los medios de redes, el internet. Es muy fácil ahora poder saber cómo cepillarse cuando uno puede poner en el buscador, ¿no? Técnica de cepillado correcto. Hay algunas técnicas, pero la más recomendable es la técnica de BASS, BASS. Es una técnica universal. Si uno aplica esa técnica no va a tener problemas en cuanto a la limpieza. Y en realidad el asunto es quitar la suciedad que hay en los dientes. Entonces, entre las diferentes técnicas uno puede navegar y buscar y es fácil poder ver a través de esto, ¿no? En realidad esa es la técnica del barrido, que va haciéndosele un masaje a la encía primero y haciendo una vibración se va yendo sobre el diente, ¿no? Ustedes pueden buscar y van a encontrar fácilmente técnica de cepillado, técnica de BASS, B-A-S-S. Esa yo creo que una de las mejores técnicas para poder cepillarse correctamente. Claro. También tenía una duda sobre qué cepillo es mejor, el normal, el básico o el eléctrico. Ya, el eléctrico puede usarse para ciertas personas que tienen dificultad pues en llegar a cepillarse, que tienen poca movilidad. Ayuda un poco, pero siempre es bueno que si uno usa un cepillo eléctrico, complementarlo con un cepillo tradicional, porque el cepillo eléctrico hace movimientos rotatorios y no hace masaje en las encías. Entonces, tal vez en el día, en la mañana, y al mediodía podría usarse el cepillo eléctrico, pero en la noche, antes de acostarse, sí o sí debe usar un cepillo manual. Si quiere usar el eléctrico, pero el manual sí o sí. ¿Por qué? Porque en la noche no tenemos producción de saliva, no hay saliva, entonces los alimentos que se quedan ahí se quedan toda la noche. Y allí es donde hay mayor actividad de los elementos, las bacterias que causan la caries, ¿no? Que son los estreptococos y los estafilococos que van haciendo su actividad en la boca cuando está seca. Entonces, el cepillado, muy importante en la noche, y el cepillo, siempre el manual es el mejor para retirar totalmente los alimentos que queden en los dientes, ¿no? Es importante ese tema
Y entre los cepillos también, ¿no? Hay diferencias. A veces buscamos el cepillo que nos quite toda la suciedad y escogemos un cepillo duro. Y sí, el cepillo duro nos va a quitar la suciedad de la boca, pero el problema con el cepillo duro es que va a dañar nuestras encías. Por eso muchas veces hay personas que entran un aire simplemente frío y sienten dolor o sensibilidad. ¿Por qué? Porque el cepillo está que retira la encía de los dientes de arriba hacia arriba y de los dientes de abajo hacia abajo. Y si el cepillo tiene esas cerdas duras, entonces va a causar eso. Lo ideal cuando uno tiene una buena técnica, usa bien el cepillo, es un cepillo de cerda mediana, ¿no? Eso es lo ideal, lo normal. Pero si no tiene una buena técnica de cepillado, los dientes, los cepillos para encías sensibles, que son los cepillos suaves, son ideales, ¿no? Entonces eso sería recomendable, o los cepillos medianos cuando se usa una buena técnica de cepillado, y los cepillos suaves cuando ya tiene uno cierta retracción, o sea, cierto retiro de las encías a causa de haberle dañado con el cepillo, ¿no? Es importante considerar eso para elegir un cepillo también. Claro, porque a mí también me ha pasado que me he cepillado y me ha sangrado la encilla, pero ahora ya sé que tengo que poner mi cepillo mediano, de cerdas medianas. De cerdas medianas. Y si ya tiene lesión, o sea, si ya está retirada la encilla, cepillo suave. Cepillo suave, muy bien. En base al blanqueamiento, ¿es recomendable hacérselo o cada cuánto tiempo se debería hacer? Las técnicas de blanqueamiento actualmente ya no causan el efecto de abrasión, que es un desgaste o un daño en la superficie del esmalte de los dientes. Antes sí utilizaban elementos abrasivos que dañaban el esmalte y debilitaban pues la superficie de la pieza dentaria. Hoy en día ya usamos lo que se llama el peróxido de carbamida, que en realidad es agua oxigenada en potencia suficiente como para que ayude a eliminar, ingresa a través de la superficie del esmalte y retira las manchas, remueve las manchas. Y ese proceso es un proceso que produce un efecto blanqueador, porque al retirar las manchas se ve la diferencia. Ahora, se produce sensibilidad, pero esa sensibilidad es pasajera, dura 1, 2 días, hasta 3 días, es la sensibilidad, pero no es un daño que sucede a causa del uso de este elemento. Lo que sí es importante para hacerse un blanqueamiento, considerar el tema de la sensibilidad, como volvemos a repetir, porque la sensibilidad es un efecto a veces muy, muy intenso en algunas personas. Entonces lo que se tiene que hacer en ese caso es utilizar, previo al blanqueamiento, hay algunos elementos que utiliza el colega, los dentistas, tenemos elementos que van a ayudar a que la sensibilidad sea mucho menor, ¿no? Y bueno, usando analgésicos después, que se puede soportar y ver el efecto beneficioso del blanqueamiento. Ahora, normalmente un blanqueamiento se puede hacer cada 2 años. Cada 2 años, porque se mantiene, dura. El detalle está que cuando se va oscureciendo, hay que hacerlo otra vez. Y en las técnicas de blanqueamiento que existen hoy en día, hay una que se utiliza, una creo que tú hiciste conmigo, las cubetas, sí, ¿no? Las cubetas son buenas. ¿Por qué? Porque después que pasado los 2 años, si tienes la cubeta, la guardas, la puedes volver a utilizar y solamente tienes que conseguir el líquido, y es mucho más económico, ¿no? En ese sentido, y el resultado es el mismo. El otro método se hace en la oficina, en el consultorio, y ese método también es efectivo, es rápido y dura también, pero sí hay que hacerlo de nuevo pasados los 2 años aproximadamente, ¿no? No hace daño, ¿no? Por eso, algunos tienen miedo de que les haga daño, no hace daño ninguno de los 2 métodos. ¿Y cuál es el más barato? ¿El normal, el de cubetas, o claro, el otro que es el láser? Como el tema que dijiste, ¿no? El tema es, ¿cómo era? Sonrisas sanas sin gastar de más. Ahí está, exactamente. El de cubetas, tú mismo te das cuenta que no es tan, bueno, es el doble el costo de cuando usamos la lámpara de blanqueamiento, porque los elementos son también más costosos, ¿no? Pero y es el mismo resultado. El de cubeta es ideal, ¿no? Y funciona muy bien.
Sí, porque yo tengo, no sé, ya muchos años y siguen mis dientes Sí, blancos. claro, claro. Bueno, ¿cuáles serían las señales para poder recurrir de inmediato al dentista? Mira, generalmente uno recurre al dentista cuando ya tiene un dolor o se le ha roto algo, ¿no? Generalmente esos son los motivos por los cuales las personas asisten al dentista. Ujú. Y yo creo que nosotros como personas, ¿no? Como personas pensantes, señales, por ejemplo, en el niño, ¿no? En el niño, si el niño ya está empezando a salir sus piezas dentarias y vemos allí alguna cosa que nos llama la atención, ya debemos ir al odontólogo para que nos oriente en primer lugar. Claro. Primero la orientación, ¿no? Porque hay diferentes eventos en el proceso de la dentición primaria, que es de un pequeño, de un niño, que es importante que nosotros sepamos cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, la técnica de cepillado para ellos es distinta, es una técnica de cepillado inicial y el odontólogo le va a orientar en cuanto a la prevención. En cuanto a nosotros, ya cuando el niño va creciendo, el adolescente, el joven, cualquier elemento extraño que veamos, ¿no? Un enrojecimiento de encías, no esperar que avance, sino ya el enrojecimiento de encías tiene que ver con una lesión de la encía a causa de generalmente el tártaro que se forma, el sarro. Entonces hay que recurrir allí, ¿no? Y, y también prevenir, ¿no? Más que esperar que algo suceda, mejor es bueno prevenir. Si prevenimos, no tenemos que hacer muchas cosas después. Si uno hace prevención, tanto en los niños, en los adolescentes o en los adultos, la prevención es importante. Entonces, vamos adelantándonos a lo que pudiera suceder y eso creo que es el mejor camino para todo esto, ¿no? Sí, es bastante interesante lo que nos ha mencionado, Uh-huh. porque sabemos también que los niños a veces, cuando recién les comienzan a moverse sus dientecitos, los papás que se preocupan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Le va a doler? ¿No le va a doler? Uh-huh. Y creo que es bastante importante, ¿no? Claro. Llevar Uh-huh. a los niños desde pequeños, ¿no? Al dentista. ¿Qué alimentos o bebidas dañan los dientes? Porque he escuchado hablar de eso. Todos los alimentos que tienen azúcares, ¿no? Todos los azúcares son el alimento, valga la redundancia, de las bacterias que originan las caries, ¿no? Todos los alimentos que tienen azúcares y generalmente también todas las harinas, ¿no? Refinadas, todo lo que tiene que ver con galletas, cosas que son muy pequeñas en partículas, ¿no? Antiguamente no habían esas cosas y uno, bueno, en nuestro país, el maíz, el trigo, era lo que comían y lo comían de manera integral, ¿no? Había pues el pan y todo esto, pero todo era de manera integral, entonces no contribuían como lo que sucede hoy en día con los alimentos que son muy refinados, las partículas muy pequeñas, a pegarse en la superficie del diente. Entonces, todo alimento que sea integral no va a dañar los dientes, las verduras, las hortalizas, las frutas y algunas todos los alimentos, las menestras, no dañan la superficie de los dientes. Lo que daña la superficie de los dientes generalmente son los carbohidratos, ¿no? Harinas, todo lo que tiene que ver con harinas refinadas. Y azúcares, por cierto. Bueno, eso no sabía, pero ahora voy a tratar de consumir un poquito menos. Porque quiero cuidar mi dientes y quiero que mis dientes me duren hasta viejita. Tengo otra pregunta que creo que es bastante importante y que muchas personas que, bueno, les he comentado que iba a entrevistarlo, me preguntaron, ¿es recomendable que las personas usen brackets? Claro, claro. La ortodoncia ahora ha avanzado mucho en relación a lo que antes había. Antes eran los aparatos que se usaban, por ejemplo, los aparatos extraorales, que eran como unos alambres que salían de la boca y iban por detrás del cuello y con todo, ¿no? Ha cambiado totalmente, ahora ya se ha simplificado y ayuda mucho el tema también de la prevención en ese sentido. Por eso siempre, si nosotros prevenimos
en la niñez muchas cosas se pueden evitar y sí, los brackets son una buena opción, a pesar del tiempo que ha pasado, se sigue usando y sigue siendo útil. Eh, Más bien han salido otras técnicas para hacer ortodoncia, ¿no? Como los alineadores, que son invisibles, ¿no? O sea, no se notan. Tienen su técnica también. En realidad, usando una buena técnica, siguiendo los parámetros para poder evitar daño en las raíces de los dientes, usar las fuerzas adecuadas y no fuerzas excesivas. Usar brackets es recomendable siempre y cuando sea de ese modo, ¿no? No hay mayor peligro, más bien estéticamente hay un resultado que se puede desear tener y se logra el resultado, ¿no? Y no daña, salvo que pues uno aplique fuerzas excesivas, no lo haga considerando los parámetros que giran alrededor del movimiento que uno va a aplicar en los dientes al moverlos, ¿no? Pero sí, es muy recomendable todavía. Los alineadores, por cierto, también son todavía caros, ¿no? Pero los brackets son una buena alternativa que ahora cada vez es más económico que lo que antes era, ¿no? Sí, claro, los precios van variando, pero sí. Sí, Ujú. yo usé bracket 2 años, 2 años. entonces, sí, Sí, me ha ido bastante, la claro. verdad. En base, por ejemplo, a las carillas, es Ujú, recomendable colocarse carillas, porque sé que existen dos, la que te liman los dientes y te ujú, ponen, y otras las que se me puso a mí. ujú. ¿Cuáles son las recomendables? Claro, ahora ya no es necesario hacer un desgaste eh, considerable como el que se hacía antes, salvo que los dientes tengan alguna lesión profunda, entonces en esos casos sí amerita hacer un desgaste sobre lo que ya está desgastado, ¿no? Pero si los dientes están enteros, están en buenas condiciones, ya no tendríamos por qué mejorarlos gastándolos. Solamente un pequeño remodelado, que es un desgaste mínimo para Ujú. solamente producir algunos efectos, ya evitan el hecho de tener que limarlos tanto, ¿no? El tema de las carillas es un tema muy actual, hay mucho sobre esto. Es muy interesante cómo es que antes no se podía usar una resina para poder producir un efecto natural como el que ahora podemos lograr con los diferentes tipos de materiales que han salido, ¿no? Los sistemas adhesivos, los tipos de resina, toda la impresión óptica que producen y que se ven el resultado, pues nos permiten poder elegirlos, ¿no? A diferencia, a contraparte con lo que antes había, que eran las carillas donde tenía que gastar una considerable cantidad de diente y pues a veces habían resultados negativos en el tema de, por ejemplo, dañar el nervio del diente, ahora ya no es pues como antes, ¿no? Es una buena alternativa también las carillas en lo que es el tema estético sobre todo, ¿no? Sí, porque se ve bonito. Se ve bien, Sí, se se ve ve bonito. bonito. Cambia totalmente. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido de algún caso retador de algún cliente que haya venido y usted ha dicho, wow, este trabajo en verdad me está costando hacerlo? Generalmente en el tema estético, lo que es el tema estético es complicado y eh, un caso, por Ujú. ejemplo, de los dientes están un desastre en cuanto a posición y después, Ya. que después cómo los voy a acomodar y tengo que aplicar lo que hemos adquirido como conocimiento para poder moverlos. Hay casos de verdad que son terribles al comienzo. Justo ahora tú conoces a Camila y Daniela, ¿no? Los hijos de la familia Hinojosa, por Ya. ejemplo, la pequeña, ¿no? La menor. Ujú. Bueno, son mellizas, Son mellizas. pero la que es menor Ya. ha tenido, el caso era terrible, o sea, cuando la vimos y su papá me miraba y todo, su Ahora que mamá, sepa. ahora, ¿qué hacemos, no? Y ver los resultados después de un año, un poquito más de un año, ver el resultado ahora, pues da satisfacción. Son casos retadores, ¿no? Pero sobre todo por la expectativa que los padres a veces tienen Claro. y cómo es que ellos ven el cambio, ¿no? Y también en adultos, ¿no? En relación a prótesis, por
por ejemplo, inclusive personas que tienen una dentadura donde no hay armonía, donde no pueden masticar como debe ser, y ver que después que uno los ayuda y ver que puedes ayudar a personas, ¿no? No solamente lo vemos en un tema monetario también, porque hay personas que realmente vienen y yo observo que no les va a alcanzar, que no tienen el presupuesto, y puedo tal vez también apoyarlos y ayudarlos. Hay muchos casos así que hemos hecho, que no todo es pues ganar dinero, sino también es servir a las personas. Y es Claro, satisfactorio ver, ¿no? Lo triste es a veces que empiezan porque no pueden pagar, pero poder ayudarlos y ver el tal vez la resultado. dificultad y después de ver el resultado es satisfactorio, ¿no? Eso es algo muy interesante de ver en el resultado en el corazón de las personas. Eso, ¿no? Los retos y después ver el resultado, a pesar de cualquier escollo que se puede pues superar, económico, no sé, Ujú. y ayudarlos y ver esa diferencia, pues da satisfacción, ¿no? En realidad es muy, muy bonito lo que dice porque vemos tantos casos de personas que a veces también tienen miedo hasta de sonreír porque quizás su sonrisa no está como quisieran, ¿no? Ujú, Y entonces el ir y encontrar a un odontólogo que te dé paz, porque eso es ujú, lo que me pasó a mí, ¿no? Yo ujú, tenía miedo de ir al odontólogo siempre cuando mi mamá me llevaba de niña, ujú, a mí me daba miedo porque me dolía cuando me hacían o me curaban. Y entonces cuando fui a su consultorio de SET y como que me empezaba a hablar y me atendía y es como que me daba calma, me decía, ujú. Mayra, tranquila. Y como que ya, y ahora las veces que lo visitaba, ya estaba tranquila. Yo tenía un terror cuando me curaban las muelas, tenía un terror. Pero Mm, ya mi terror fue como que calmándose y ahora sí, pues, ujú. ¿no? Y creo que le pasa mucho a las diferentes personas, ¿no? Ese temor de querer ir al odontólogo, no atenderse, o porque también a algunos les da vergüenza porque dicen, ay, no, me falta un diente, ¿qué voy a hacer? Les da vergüenza, ¿no? Pero bueno, a veces son casos, ¿no? Son casos que pasan. Exacto. Pero me pareció también bonito que usted comente que a veces no todo es ganar, ¿no? A veces es Ujú, bonito también el ponerse la manita en el corazón y decir, yo quiero apoyar porque yo amo mi trabajo, amo mi profesión. ujú, Eso es muy bonito. ujú. Y quizás usted ahora lo aplica en el tema odontológico, pero creo que en diferentes profesiones, por así decirlo, es bonito no solamente lucrar por todo lo que hacemos, sino, es decir, si yo puedo apoyar a alguien en base a mi profesión, lo puedo hacer Ujú. porque es una satisfacción, quizás no monetaria, pero es una satisfacción en el corazón. Eso Exacto, sí. te pone contento poder apoyar a las otras Ujú, personas, ¿no? sí. Bueno, como última pregunta es, ¿qué le recomendaría a usted a las personas que hoy en día tienen miedo de ir al dentista? Yo creo que el miedo se da por el tema del sonido generalmente, o el hecho de que uno va a sentir dolor, la expectativa de repente a que se haga realidad un trauma que uno trae de la Mala niñez, experiencia, ¿no? claro. Una mala experiencia. Yo creo que el miedo es algo que siempre va a existir, ¿no? Y el ser humano es un ser que siempre está enfrentando retos, ¿no? A los que tienen temor, mientras no tengan dolor, mientras no tengan problemas, prevenir, ¿no? Prevenir y asistir cuando no hay dolor, ¿no? ¿Para qué? Para intervenir, por ejemplo, una lesión de caries, ¿no? Un daño en un diente que inicia, no duele. Entonces uno va a experimentar el tratamiento sin ningún tipo de dolor porque es algo que está iniciando recién. Claro. Entonces no esperar hasta el punto extremo de necesitar, ¿no? Por un dolor, ¿no? Simplemente prevenir, ¿no? Prevenir y empezar a enseñar a nuestros hijos también a poder prevenir. En la prevención está la clave, porque si uno hace prevención, no va a experimentar dolor. Y al no experimentar dolor, el temor se va a ir poco a poco, ¿no? Otro detalle también es el hecho de poder escoger de repente a lo largo del tiempo uno puede escoger y ver odontólogos, es bueno también ir a uno o a otro para poder ver también con quién me siento más Más cómodo, ¿no? Porque cómodo, no claro. todos, uno no le cae bien a todos, ¿no? A veces hay personas que pues, les puedo caer bien como odontólogo, a otros no. Entonces es bueno que cada uno tenga su propia experiencia y visite y se quede con el que mejor
se siente, ¿no? Pero la prevención es importante. Empezar a nuestros hijos, los que son padres, a prevenir, a enseñar a sus hijos a prevenir, y uno mismo también prevenirse, asistiendo y viendo si hay algo, ¿no? Si, no duele, si hay algo y está iniciando, no va a doler. Y la siguiente experiencia va a ser mejor porque ya va en ese mismo ritmo del hecho de que ya no va a sentir el dolor. Y así. Uh-huh. Bueno, creo que después de este episodio muchas personas van a sacar su cita para poder prevenir, no tengan dolor, para perder ese miedo, ¿no? Uh-huh. Que muchas personas tienen. Exacto. Creo que es su primera vez en un podcast. Creo que sí. Sí, no, es verdad. Sí. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Un poquito nervioso, tranquilo? No, bien, bien. Sobre todo contigo, que nos conocemos tanto tiempo. Sí, gracias, Mayra, por la invitación. Bueno, sí, ya la verdad es que hace tiempo estaba pensando invitarlo, pero yo dije quizás Carmen ya no tiene tiempo, pero bueno, se logró ese día poder darse un tiempito para poder estar aquí conmigo. Le agradezco por su tiempo. Y bueno, este podcast se llama Da Life. El día de hoy nos acompañó el odontólogo Jorge Reinaga. Mi nombre es Maya Sidarco. ¿Qué episodio de los episodios los acompaña? Espero que este episodio les haya gustado. Bueno, pueden comentar aquí qué otro episodio o qué otro tema quieren tratar. Y espero que les haya encantado este tema. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias. Ya está. Esto fue Podcast Da Life con Mayra Siriaco.